otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre está saltando de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios. No te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad Justicialista. El único programa donde se aprende a amar al general Perón. El único programa y más interesante sobre entrevistas de la nueva forma de vivir de los argentinos. En este caso, estamos con un compañero, con un amigo de muchos años, compañero de militancia incluso, el compañero Germán Peredetegui. Él es responsable del Frente de Trabajadores Peronistas en Lanús. ¿Es así, Germán? ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a toda la audiencia también de tu programa. Sí, bueno, soy el responsable del Frente de Trabajadores Peronistas Lanús y es una herramienta política que hemos construido entre compañeros y compañeras para construir la militancia de cara al futuro, de cara a volver a pensarnos en ejercicio del poder, nuevamente del gobierno nacional, y fundamentalmente acompañando también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al compañero Axel Kicillof, y la verdad estamos muy entusiasmados con esta nueva herramienta que hemos construido. Germán, contame un poquito de lo que estás haciendo en este tiempo, ¿no? Estos últimos días. Sí, bueno, con respecto al frente, nosotros pensamos el frente como justamente el nombre lo indica, poniendo hincapié en el sujeto de acción política que para nosotros como peronistas es el trabajador. En general, lo decía muy en claro, concebía la única clase de hombres que concebía de los que trabajaban, el resto los entendía dentro de la oligarquía, y el trabajador como eje central y el trabajo como un ordenador de la vida política y social de nuestro país. Fíjate vos que en este momento
están desestructurando absolutamente toda la sociedad. Es casi algo común en los gobiernos de derecha, los gobiernos liberales, que al desordenar ese mundo de trabajo desordenan la vida de todos los argentinos y argentinas. Para nosotros es fundamental poner el eje en militar, desde la doctrina peronista, fundamentalmente dejando una huella a partir de esta consigna, ¿no? Del trabajo como un ordenador de la vida social. Y bueno, venimos articulando. Yo soy parte de la Universidad Nacional de Lanús, próximo a egresar como licenciado en Ciencia Política y Gobierno. Estoy a una materia, estoy a presentar la tesina y una materia. Y la verdad que la Universidad de Lanús, que se ha caracterizado desde su fundación como una casa de estudios abierta al pueblo, donde gran parte, su inmensa mayoría son alumnos, son primera generación de universitarios, somos primera generación de universitarios en nuestra familia, y esto tiene que ver con que justamente siempre ha sido una universidad pensada desde un proyecto político donde la universidad realmente no sea una abadía, un espacio para pocos, como muchos piensan las universidades, sino que puede ser un elemento de movilidad social ascendente para todas esas familias que están detrás de cada uno de nosotros como estudiantes. Y ahí tocaste un punto, ¿no? Que justamente lo que hoy es atacado desde el gobierno nacional, precisamente esto de la movilidad ascendente, ¿no? Que tiene nuestro pueblo a raíz, yo creo que viene esto desde la Revolución Justicialista, ¿no? Porque antes de la Revolución Justicialista en la Argentina había rico, pobre y chao, te morías. Si eras pobre te morías, no tenía nada, ¿no? Pero me gustaría, Germán, que me cuentes un poquito, si estuviste, ya que estás, digamos, contaste que sos parte de la Universidad de Lanús, que nos cuentes un poquito si estuviste en la marcha universitaria con respecto al veto del presidente Milei, ¿no? Sí, mira, esa situación es una situación que pone en jaque a cualquier nación. Cuando estamos pensando hoy en el gobierno nacional, es claramente un gobierno que está al servicio no de los intereses de la patria, de los intereses de la nación, sino de los intereses de corporaciones económicas que inclusive exceden a al marco de nuestro país. Hoy, no solo con respecto a sus socios estratégicos a nivel internacional, sino la política exterior, que también el general Perón da cuenta que es la verdadera política, ¿no? Es la que da cuenta de qué proyecto y qué modelo de país uno tiene, absolutamente alineado en forma condescendiente, en forma entreguista con el gobierno de los Estados Unidos, como también habilitando, digamos, al gobierno sionista de Israel, siendo parte de ese discurso que legitima el desastre que están haciendo tanto en Palestina como hoy por hoy también en cada uno de los países árabes que se encuentran atacados por el régimen israelí. Vale la aclaración que es un régimen sionista y que muy lejos está de representar realmente a toda la comunidad judía. Creo que el problema real que está teniendo hoy por hoy es que es la punta de desembarco de los intereses imperialistas norteamericanos en la región. Ese mismo gobierno hoy necesita poder formatear al país al modo colonia, al modo factoría. Es un modo que está ligado justamente a ese imperialismo y que parte de los sectores de la derecha son condescendientes siempre con ese país semicolonial que sueñan como horizonte. Nosotros estamos en las antípodas, nosotros creemos que las banderas de la soberanía política, de la independencia económica, de la justicia social, del nacionalismo cultural, deben guiarnos en un proyecto político donde inclusive debe ser un proyecto político que estén incluidos los intereses de cada uno de los argentinos. La verdad que lo que está pasando con la educación
no solo con la universidad, sino con lo que tienen pensado ellos, es justamente una educación para pocos, una educación donde vayan quedando afuera, y lo que están haciendo es estrangular el sistema educativo a nivel nacional. Y en el caso universitario lo están estrangulando al punto tal que al vetar esta ley del financiamiento universitario, que cabe destacar, no solo fue votada, digamos, por los sectores que uno puede ser afín, como el peronismo, también lo han votado sectores del radicalismo, han acompañado sectores de distintas fuerzas políticas que tienen una tradición de izquierda, inclusive, que tienen una tradición y un respeto por la educación pública y gratuita en la Argentina. Y me parece que en este sentido es claro el modelo de país que quieren. Vienen atacando no solo a la universidad, sino a la ciencia y la tecnología en términos soberanos. Vienen desarticulando cada uno de los programas que van en esa línea, en términos de soberanía científica, de soberanía del conocimiento, y realmente es grave. Yo creo que la sociedad en este sentido es un parteaguas enorme, que claramente da cuenta de cuál es el objetivo de esta gente. Es el mismo objetivo que tienen grandes grupos concentrados, por decirte, empresarios como Alperín, por ejemplo, que claramente lo manifiesta. Van hacia un modelo donde la educación sea privada, y todos sabemos que la educación privada termina siendo un modelo para pocos. Quieren una sociedad dominada, quieren una sociedad que dé cuenta justamente de esta dominación en términos pacíficos, en términos pero se están encontrando con que hay una gran movilización, y algo a destacar importante es que lo más productivo, que no es productivo para Javier Milei ni para todos estos personajes nefastos que pretenden ahorcar el sistema universitario, es que se está dando una empatía en la sociedad, se están juntando sectores que quizás en otra agenda no serían así, se están juntando generaciones, había movilizados mayores adultos, había movilizado jóvenes que todavía están en el secundario, que van a querer ir a esa universidad, padres y madres de chicos que aspiran a esto que hablábamos antes, que la universidad pública y gratuita sea la posibilidad de la movilidad social ascendente para esas familias. Y me parece que están tocando un nervio muy sensible en la sociedad. Creo que el saldo más productivo es que acá no se trata de banderas partidarias ni políticas, sino se trata de qué proyecto de país y qué proyecto de sociedad deseamos. Sí, Hernán, me enteré por ahí que estuviste en una reunión y que tiene que ver con una ley audiovisual que estaría por salir en la provincia. ¿Es así? Sí, estuvimos reunidos en el Ministerio de Trabajo con representantes del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Dentro de mi militancia universitaria y mi militancia en función del trabajador como eje central, trabajé como enlace hoy del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires con el Instituto de Formación Laboral en la provincia. Tuvimos una reunión donde se analizó cómo es el devenir en esta ley que está presentada, que tiene estado parlamentario, que ya está aprobada en la Comisión de Cultura, que va a seguir su curso en estos días para posiblemente llegar a fin de año con la media sanción de esta ley en la provincia de Buenos Aires desde la Cámara de Diputados, con un proyecto que fue presentado por el gobernador Axel Kicillof y que claramente pone de manifiesto su voluntad de fortalecer a las industrias culturales, fortalecer a los trabajadores de esa industria y de propiciar un escenario en favor de la producción nacional, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero de la producción de contenidos audiovisuales
en un contexto donde el gobierno nacional está atacando directamente a cada una de estas industrias culturales. Tienen una visión absolutamente colonizada, tienen una mirada absolutamente extranjerizante, tienen una mirada, el gobierno nacional tiene una mirada absolutamente despiadada con respecto a la destrucción del patrimonio cultural también, que implica cada una, que produce cada una de estas industrias. Y en ese sentido me parece una contracara, como viene siendo el gobernador claramente un eje opositor a cada una de estas embestidas. Y la verdad que fue muy fructífera porque lo que se está trabajando es cómo esta ley va a incidir después, más tarde, en su reglamentación. Creemos que se va a pasar a esa media sanción antes de fin de año y que ya al tener esa media sanción después va a poder ser tratada en el Senado. Y esto es importante. Cuando uno discute política, lo hace desde una identidad, en este caso la mía del peronismo, pero esto no se trata de una victoria partidaria, se trata de una victoria de aquellos que seguimos creyendo en la producción nacional, en aquellos que seguimos confiando en que nuestro pueblo no solamente que es extraordinario, sino que es capaz de producir y producir con calidad. Hace unos días en el Festival de San Sebastián ha recibido el apoyo del cine argentino, por ejemplo, de todos los sectores. Bueno, en ese escenario donde están atacando a la producción nacional, desde la provincia de Buenos Aires se está fortaleciendo cada día más desde la provincia de Buenos Aires con distintas herramientas, que puede ser esta ley como otras tantas acciones, en que justamente nosotros mantengamos la producción nacional como el estandarte realmente que siempre fue frente al mundo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en estos últimos tiempos de que las películas argentinas tengan un reconocimiento de cada uno de los festivales internacionales. Creo que no van a poder con toda esa fuerza del trabajo, del mundo del trabajo. Creo que es clave la organización para esto y es clave pasar a una instancia, corrernos de esa lógica amigo-enemigo que muchas veces plantean desde la política algunos actores y plantear el proyecto en común, poder sintetizar y consensuar acciones y proyectos en común para fortalecer nuestra soberanía, nuestra independencia económica y nuestra justicia social como proyecto de país. Vos sabés que en estos días Javier Milei hizo en Parque Lezama un acto, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, dijo que su gobierno es el mejor gobierno de la historia. Me gustaría tu opinión, Ramón. Sí, vos viste cómo es la historia. No sé a qué historia se referirá. A la historia de los pueblos seguramente no. Creo que él tiene la construcción de un relato que empieza a hacer agua, porque sinceramente hoy la realidad social, la realidad política, social y económica de nuestro pueblo es que está raspando la olla, que está viendo ya no ni siquiera si puede salir a pasear con su familia un fin de semana, sino está en una situación de desesperación por parar la olla, por así decirlo, en cada una de las familias. Creo que la historia que sí está construyendo es parte de un relato de un sector que siempre pensó el país como una colonia, que siempre pensó que los grupos concentrados de poder y que la oligarquía deben oprimir al pueblo. Si él lo mira desde la historia por ejemplo, de la dictadura militar del 76 que reivindican, y ellos están haciendo una historia parecida. Si uno piensa de lo que fueron experiencias como la del macrismo endeudando el país a 100 años, ellos están haciendo historia. Ellos están con el acelerador
para ver cuánto más gorilas son, cuánto más apátridas son y cuánto más individualistas y sálvese quien pueda son. Yo creo que en algún momento esa historia la vamos a dar vuelta. Con respecto a eso, viste que hubo una nota que le hicieron a Milei, se la hizo Susana Jiménez al mismo tiempo que salían las nuevas cifras del INDEC, ¿no? Donde la pobreza trepa al 53%, o sea, sube un 11%, superando, si se quiere, al gobierno de Macri e incluso el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Digamos, el gobierno solo de Milei supera a estos dos gobiernos juntos. Pero a su vez, esa nota que se hace, le hace Susana Jiménez, tuvo, en ese programa hubo dos momentos. Un momento donde Susana Jiménez le hace una nota a un músico, un cantante que es Cristian Castro, y tuvo muy buen rating, ¿no? Cuando aparece la nota con Milei, bueno, se fue, digamos, los números muy para abajo, muy abajo. Y acá vendría la pregunta. ¿Crees que no solo esto, sino también la baja en las encuestas de Javier Milei, que hasta hace muy poco tenía muy altos índices de encuesta, este apagón y este bajo en las encuestas tienen que ver con un despierte y un mensaje del pueblo argentino? En principio me parece en jaque porque analizar la producción de Susana Jiménez ya me saca como una suerte de sarpullido hasta ahora, ¿viste? Yo no sé si es el sol del día, el cansancio o qué, pero en principio decirte que eso va en sintonía con lo que pasó con la última cadena o con el último discurso del presidente, donde claramente los índices de rating se desplomaron de una forma tremenda. Y pasa también en sintonía con que algunos comunicadores que normalmente se paran desde el antiperonismo, se paran desde el antipueblo también, trabajan bajo intereses propios de las corporaciones mediáticas que más que opinión pública construyen una agenda propia para estos sectores. Sin embargo, me canso de ver en estos días a distintos comunicadores empezando a sacar la guadaña para decirle esto ya no tiene límites, ¿no? Inclusive digo, de escucharlo a Peyman, por ejemplo, decir que no se financie la educación pública, da cuenta de la monstruosidad, digamos, del proyecto que está viendo que está viendo que sucede, está viendo cómo sucede, que está en marcha por parte de esta gente. Escucharlo a Johnny Viale, escuchar, digo, a tantos otros periodistas que muchas veces digamos, han atentado contra el modelo nacional, por así decirlo, creo que da cuenta de una deslegitimación que avanza a pasos agigantados. Yo creo que estoy convencido de que muchos de estos votantes que en alguna medida creyeron en este cambio, en este viraje, cambio de rumbo, donde la política claramente tiene una suerte de desprestigio, que tiene una suerte, digamos, también hay que reconocer que por más que hayamos tenido la década ganada, como la llamamos los militantes, que hayamos tenido, digamos, procesos virtuosos, sepamos que vastos sectores de nuestro país no les llegó nunca esa transformación profunda, real y en términos de lo que nosotros como peronistas concebimos. Claramente hubo parte del 2003 en adelante, con el gobierno de Néstor y los gobiernos de Cristina, claramente se inclinó la balanza a favor de nuestro pueblo. Esto, de nuestro pueblo y de nuestra patria, no cabe de esto la menor duda. Es cuestión de revisar cada una de las leyes que se promulgaron, cada una de las leyes, cada uno de los programas que se llevaron adelante y fueron en ese sentido. Lo cierto, también tenemos que pensar que este desprestigio de la política, nosotros como militantes y como hombres comprometidos por la política como una herramienta de transformación social, es que realmente tenemos que pensar, sobre todo desde el peronismo, tenemos que pensar en el futuro, en un gobierno en términos revolucionarios, en términos que les modifique la realidad a la gente. Es inconcebible que en la Argentina
existan los márgenes de pobreza que hemos tenido, y sostener la Argentina, un país que sinceramente en cualquier lado uno tira una semilla y crece, pensar que la distribución de la riqueza no llegue a la mesa de cada uno de los argentinos. Nosotros, aquellos que amamos profundamente y estamos convencidos de la doctrina peronista, sabemos que la historia puede modificarse, que la historia es otra, que la historia a construir es otra y que es posible. Yo creo que más allá de esta inquietud nuestra, creo que empieza a caerse el velo al payaso, se le empieza a caer el maquillaje a este payaso y lo que está quedando es una máscara de terror que lo único que le devuelve a la gente es infortunio, desesperanza y que profundiza la crisis social de nuestro país. Yo creo que no solo empieza a bajar en las encuestas, sino que aquellos que, en el caso como de Axel Kicillof, que muestran un modelo propio en la gestión, que inclusive en este contexto que genera el gobierno nacional, siguen poniendo herramientas para que los argentinos y los bonaerenses podamos pensarnos en otro proyecto del país. Esa imagen va subiendo, por ejemplo, y creo que claramente está bajando Kicillof a este monstruo, ni más ni menos con gestión y con la posibilidad de mostrar esperanza. Yo creo que lo que debemos abrir en la gente y recuperar en este escenario nefasto, más allá de los números de cualquier encuesta y más allá de lo que pueda marcar los ratings, hay que devolver a la gente una esperanza concreta en el hacer. Vos sabés que tocas un tema, creo que es un tema muy importante, incluso yo creo que de la argentinidad, también del peronismo, que es el tema de la esperanza, ¿no? Pensar que Evita fue la dama de la esperanza y ver ahí atrás que tenés a Evita acompañando nuestro programa. La llevo atrás y adentro de mi corazón, compañero, y usted lo sabe. Así es, sí. Lo que digo es que el tema de la esperanza es algo que el pueblo argentino siempre tuvo en mente, incluso aquellos compañeros que vieron, digamos, caer el peronismo en 1955, siempre tuvieron en su mente, en su corazón, la esperanza, ¿no? Esa esperanza que en distintos momentos de la historia terminó dando al movimiento, si se quiere, el 17 de noviembre de 1972, ¿no? Cuando el general regresa a la patria, la esperanza se hace presente, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos que recuperar la épica de ese peronismo. Yo entiendo que también es una sociedad que ha cambiado y hay un nuevo concepto de ciudadanía en danza, que son muchas las cuestiones que uno puede decir, quiero volver a la lógica de 1945 en términos sociales. Es casi imposible poder pensar esa sociedad por el modo que está constituida hoy por hoy, pero a su vez existe una memoria histórica y existe una práctica política que da cuenta de que un proyecto de país, en términos como lo concebió el general Juan Domingo Perón en el primer peronismo, es posible, pero no solo por la experiencia en la Argentina. Uno cuando lee y ve a los países que se paran ante el imperialismo internacional generado por los Estados Unidos, ante los procesos de colonización que van generando, hay países que los países que se paran en el respeto de esas mismas banderas. Cuando uno dice soberanía política, es que las decisiones del país que queremos sean propiamente argentinas, que sean propiamente nuestras y que surjan del consenso del grueso de los ciudadanos, de los intereses reales y concretos que tenemos. Soberanía política es también pensarnos en términos de la Revolución de Mayo, no solamente del primer peronismo, es romper los lazos con la colonia, romper las cadenas con cualquier sistema colonial que no nos permite desarrollarnos. Uno lo ve en las grandes potencias hoy que se ponen frente a Estados Unidos, y en cada uno de ellos la soberanía política, la independencia económica son factores claramente
son columnas de cualquier edificio de un país que se pueda pensar digno frente al mundo. Yo creo que la esperanza es el motor nuestro, pero digo una esperanza no solamente desde el discurso, sino también una esperanza del hacer. Por eso también recalco esta cuestión de la importancia de consolidar el gobierno en la provincia de Buenos Aires de cara al proceso del año que viene, electoral, de cara a donde vamos a medir fuerzas, en definitiva, en la provincia de Buenos Aires y pensar qué modelo queremos. Queremos un modelo como el de Nación, que le están quitando los medicamentos oncológicos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que están dejando prácticamente morir, que están determinando casi un genocidio de personas que hoy por hoy no acceden a esa medicación, o pensamos en un gobierno de la provincia de Buenos Aires que habilita y abre nuevamente cada vez más hospitales y más salas de atención y piensa a la salud pública como un bien no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Tengo un amigo que recientemente en Estados Unidos tuvo una experiencia muy mala con su padre. Es gente que económicamente no tiene dificultades, pero no dejan de ser profesionales y trabajadores, y el padre infartó en los Estados Unidos. Todavía están calculando todavía se está llevando adelante las cuentas y el modo que van a poder pagar, vendiendo propiedades para poder pagar una internación de 60 días en Estados Unidos, donde en este caso ellos les cubrió, digamos, la asistencia determinada cuestión, pero digamos, la internación, los bypass y todo eso no. Estamos hablando de que para atenderte en Estados Unidos, algunos residentes que son argentinos viajan a la Argentina para atenderse por las propias obras sociales en la Argentina, que también las quieren destruir, porque quieren destruir al sindicalismo, quieren destruir a las obras sociales, quieren destruir la educación pública, quieren destruir al Estado. Quieren destruir al Estado como si fuera una entelequia al Estado. El Estado, en definitiva, el Estado es la malla de contención que nos permite a todos poder pensarnos de igual a igual y poder pensarnos en un sentido digno de igual a igual, ¿no? Germán, porque esto lo vemos escuchando en varios compañeros, no en uno, sino esto de la nueva canción que necesitaría el peronismo. ¿Estás de acuerdo con que el peronismo necesita una nueva canción? Es muy subjetivo. Algunos dogmáticos se pararon arriba de las sillas con toda esta cuestión. Me parece yo creo que el peronismo claramente necesita en esta cuestión de la esperanza y de pensarnos en términos del futuro, necesita nuevas canciones, nuevos discos completos. Ahora, eso no nos va a quitar nuestros himnos, porque la marcha peronista para mí no es una canción. Para mí la marcha peronista es un himno de libertad, pero de libertad real, de libertad con justicia social, no una libertad concebida en términos individualistas, donde el mercado genera el escenario para que el más fuerte oprima al más débil. Estamos hablando de un himno de liberación nacional, que es mucho más que la palabra suelta en términos de libertad. La liberación nacional implica que esa libertad es compartida, que uno no puede terminar de ser libre si el que lo rodea está asediado por la dominación del sistema. Uno tiene que pensarse libre a partir de que lo rodea también es libre. Y para mí, en ese sentido, yo creo que no está puesto en discusión ni que haya que cambiar la marcha peronista, ni nuestras 20 verdades que son, para nosotros los peronistas y los doctrinarios, son columnas vertebrales para poder pensarnos en términos filosóficos, no solo como una cuestión de pasión, de poder pensarnos en un conjunto de ideas que en algún momento mostraron que es posible que nuestro país sea grande, que sea próspero, que nuestro pueblo sea feliz y que nuestra patria sea grande. Entonces, todos esos vericuetos que entran y discuten, lo utilizan para discutir, digamos,
aquellos que podemos pensar que claramente hacen falta nuevas herramientas para poder interpelar a la sociedad, para poder desenmascarar a estos nefastos ladrones de guantes blancos. Creo que hace falta nueva forma de comunicarnos con los jóvenes, hace falta nueva forma de comunicarnos con los laburantes, nos hace falta una nueva forma de comunicarnos entre nosotros como militantes. Creo que esta lógica debe ser aplicada. Creo que debemos, como peronistas, poder pensarnos en el 2025 con un proyecto que rememora, que conmemora desde ya y que celebra nuestra historia, nuestros 200 años de historia, nuestros más de 200 años de historia, pero además que tengamos la capacidad de mirar hacia el futuro para decir y convocar a una nueva épica donde el proyecto del país sea sustentable, sea viable y que cada uno se sienta parte de ese proyecto, que sepa que en ese proyecto no solo que hay un lugar, sino que hay un lugar digno para cada ciudadano. Entonces, para eso hacen falta nuevas canciones, hacen falta nuevas voces, hacen falta nuevas voces, sin olvidar cuál es nuestra esencia. Como tampoco olvidamos lo que pensaban nuestros próceres de la Revolución de Mayo. Ahí te voy a hacer una pregunta, pero me gustaría que me la respondas cuando regresamos. Hay toda una movida, ¿no? De esto de organizar el peronismo, de armar el peronismo de nuevo, toda una movida, ¿no? De distintos compañeros, pero me quiero centrar, si se quiere, en una pregunta que tiene que ver. Primero decir que hoy es martes, que está saliendo el programa, estaría saliendo el programa hoy martes, y hoy es 8 de octubre. Entonces, la pregunta sería, esto cuando justamente hablaste de volver a las raíces, volver a nuestra esencia, si estás de acuerdo cuando se plantea esto de volver a Perón. En este caso, el compañero Jorge Rachid lo que plantea es volver al Perón filosófico, pero eso me gustaría que me lo respondas cuando regresamos. ¿Te parece, Germán? Perfecto, Darío, va a ser un gusto. Vamos a un corte y ya estamos regresando con el compañero, amigo Germán Peredetegui. Y continuamos con Doctrina y Realidad Justicialista, este programa que sale, mejor dicho, los martes y los viernes. El único programa donde se aprende a amar al general Perón. Y por otro lado también, el único programa donde se hacen entrevistas con el modo, o mejor dicho, con el nuevo modo, o mejor dicho, la nueva forma de vivir de los argentinos, que es lo que hoy está atacado, ¿no? Precisamente por el gobierno nacional. Germán, la pregunta que te hacía tenía que ver con esto. Justamente habías hablado vos de volver a nuestra esencia, volver a nuestras raíces. Obviamente que eso significa volver a la revolución justicialista. Y como hay toda una movida con respecto a el volver a Perón, me gustaría tu opinión sobre esto, ¿no? Creo que coincido. Y una cosa más que quiero agregar, dentro del día de que es hoy, que es 8 de octubre, que vendría a ser la fecha de nacimiento, o sea, sería el cumpleaños del general Perón hoy, ¿no? Yo creo que sí, que siempre el anhelo de volver a Perón
hay algunos que quizás lo toman en términos estrictos, lo hablábamos hace un rato, en términos estrictamente nostálgicos. Nosotros creemos que desde el Frente de Trabajadores Peronistas de Lanús, creemos que pensar en Perón siempre es pensar en el futuro. Es tomar del pasado los que los padres de la patria, desde los 200 años de historia, de San Martín, Rosas, Perón, han indicado como una línea histórica. Para nosotros volver a Perón es volver a esa línea histórica, es volver a pensarnos dentro de ese bloque patriótico en contraposición con ese bloque semicolonial que pretende imponer Milei con estos macabros mensajes antipatrióticos permanentes que lleva adelante, antipueblo que lleva adelante. Nosotros creemos en volver a Perón permanentemente, te vuelvo a repetir, pero volver a Perón, ¿qué implica, Darío? Yo creo que volver a Perón implica volver a tener en nuestras acciones un carácter revolucionario para transformar la realidad a favor del pueblo. Yo creo que volver a Perón es volver a tener el Estado instituyente en la sangre, como para poder pensar de vuelta una síntesis de unidad nacional detrás de un proyecto que pueda ver feliz al pueblo y grande a la patria. Y pensar a Perón, volver a Perón, para mi modo de ver y el de mis compañeros y compañeras, es preparar, a cada uno de los cuadros políticos, a cada uno de los compañeros y compañeras, para poder dar lo mejor de sí. Y cuando digo lo mejor de sí, es todo, es concretamente poner el cuerpo, poner el alma, poner el corazón, y correrse de esta lógica neoliberal del individualismo, que creo que nos atraviesa a todos, pensar en una lógica. Por eso digo, volver a Perón es tomar la base filosófica. Hay que leer La Comunidad Organizada, que es el tratado filosófico, con el cual se arriba después del Congreso de Filosofía, allá por el año 49, y creo que es tan vigente como para poder pensar, en este proyecto. Volver a Perón es ni más ni menos que poder proyectar este futuro con las nuevas herramientas y también pensar en ese trasvasamiento generacional. Creo que es clave, y en este sentido somos muchos los compañeros y compañeras que estamos trabajando. Este es un lindo tema que tocás, el del trasvasamiento generacional, y con respecto también a la formación, ¿no? Yo siempre cuento, esto lo cuento siempre en el programa, que mi formación ha sido a través de algunos compañeros, a través de la Academia de Cuadros del Movimiento Nacional, y también siempre destaco en este programa todo lo que se hace también desde la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? De los compañeros que aportan respecto de esto también a la formación de los compañeros. Creo que son dos lugares donde hay hoy de formación muy importantes del movimiento nacional. Creo que todo aquel que se nutre del peronismo tiene que pasar por estos lugares. Pero también hay un grupo, creo que es el grupo Gesta, no me acuerdo, Gesta, algo así es el nombre, ¿no? Que también tiene este sentido. Y ahora preguntarte a vos, ¿cómo ves el tema de la formación? Yo, en mi momento de formación, el Partido Justicialista no me daba formación, no existía. Por eso, y siempre dije que había muchos compañeros, me parece a mí, que deberían, con la experiencia que tienen, sobre todo en Lanús, me parece que deberían ser parte de algo que tenga que ver con la formación de los más jóvenes, ¿no? De la transmisión de experiencia, de la transmisión de conocimientos, ¿no? Me parece que esto le está faltando a Lanús y si querés lo podemos ampliar más arriba a la provincia, si querés más a la nación, pero me gustaría tu opinión, ¿no? Yo creo que es necesario, yo creo que en contraposición al movimiento nacional,
La derecha prepara claramente a sus cuadros, los prepara desde otra lógica, los prepara desde lugares más sectarios. Por eso lo prepara desde una lógica distinta de poder pensar a cuadros técnicos profesionales para ejecutar sus políticas públicas sin que le tiemble el pulso. Y creo que lo prepara en una lógica también que es una lógica empresarial, casi como poder pensar a la política como un mercado en sí mismo. Y me parece que hay que diferenciar, justamente hay que diferenciarnos y tratar de no caer en la trampa. Yo creo que hay que prepararnos para una lógica de pensarnos en términos de movimiento nacional. El partido es una herramienta clave, es una herramienta importante en términos electorales, pero ni Perón, ni Néstor, ni Cristina, ejerciendo el poder, entendieron al partido como una finalidad en sí misma. Es una herramienta que hay que construir, en términos que sirve para construir lo electoral, pero creo que debemos formarnos en un carácter movimentista. Me parece que es clave eso, poder pensarnos más allá de los que ya somos parte de un colectivo nacional y popular. Creo que hay que abrir los brazos, creo que hay que invitar a cada uno de los argentinos y argentinas que se equivocaron intentando buscar un cambio, porque cuando votaron a Perón, los argentinos estaban votando un cambio. No ese cambio liberaloide ni fascistoide que propone Macri, que propone Milei. No un cambio antipueblo. Pero sí la gente, normalmente el cambio es una palabra que inclusive nos arrebatan. Cuando Néstor decía que la juventud era la polea del cambio, cuando nosotros nos pensamos en el peronismo desde los trabajadores y tomamos en cuenta de que los derechos del trabajador daban cuenta de que participaba de la cosa pública, no solo en los sindicatos, sino que participaba en la gestión, que participaba en Cancillería como en cada una de las embajadas, como enviado en cada una de las embajadas para revisar la cuestión del mundo del trabajo a nivel internacional y poder trasladar el modelo político al exterior. Yo creo que el peronismo básicamente, nos robaron la palabra cambio, nos robaron, y yo creo que hay que estar preparados para una lucha por el sentido que también no hemos sabido construir, ni siquiera hemos podido construir durante el gobierno de Néstor y Cristina, cuando teníamos políticas claramente a favor del pueblo. Creo que no se pudo terminar de transmitir y de crear sentido de esas políticas públicas. Creo que debemos formarnos, hay que formarnos doctrinariamente, pero que la hora de estos tiempos demanda formarnos en lo comunicacional. Yo no creo tampoco ser yo un elemento para formar a nadie en ese sentido. Creo que es una construcción que debemos darnos del movimiento. La mayor preocupación, si vos me decís a mí, en términos de formación política, en estos tiempos de nuevas tecnologías aplicando sobre la vida y la realidad de cada uno de nosotros, yo creo que debemos tener una gran formación en lo comunicacional con la esencia de la doctrina peronista, poniendo al servicio, la comunicación dinámica, vertiginosa, rápida, corta, certera, pero que a la vez podamos dar esa batalla que la venimos perdiendo desde hace tiempo. A mí me preocupa para volver a Perón, un poco volviendo a lo que decíamos antes, para volver a lo doctrinario, a lo filosófico de Juan Domingo Perón, es más que necesario poder formarnos en esta nueva etapa en lo comunicacional. Está de más, Germán, preguntarte, creo, ¿no? Pero bueno, te lo voy a preguntar porque son preguntas que generalmente hacemos en el programa, como por ejemplo una
si estás de acuerdo con que Perón nos espera en el futuro, pero a su vez, si estás de acuerdo con que Perón ha vencido al tiempo, ¿no? Lo último que dijiste. Si estás de acuerdo con que Perón ha vencido al tiempo, ¿no? Yo creo que claramente, creo que han querido exterminarlo de todas las maneras posibles, no solo a Perón, sino a los peronistas. Digo, 30.000 compañeros desaparecidos fue ni más ni menos, no fue una dictadura. De hecho, a ver, el primer nombre inclusive para la creación, inclusive en algunos sectores que después se da con respecto a la AAA, los primeros atentados, era Alianza Antiperonista Argentina. Después modifican el nombre a Anticomunista, digamos, Argentina, porque hasta se dieron cuenta en ese momento, pero si revisar la historia de los primeros atentados que se han firmado por estos sectores, que para mí ni más ni menos fueron sectores propiamente alimentados por la CIA en la República Argentina. De la misma manera te puedo decir que el atentado a Rucci claramente, no lo digo yo, lo dice inclusive su hijo Aníbal, lo ha expresado en algún... Es claramente un atentado de la CIA en un momento clave para romper, digamos, con el peronismo. Yo creo que de todos los modos posibles han operado en la historia para exterminar al peronismo. Muerto el perro, muerto la rabia, le cortaron las manos, hicieron desastres con el cadáver de Eva Perón, lo ultrajaron, hicieron lo imposible para eliminarnos. Eliminaron a 30.000 compañeros, los torturaron, les robaron a sus hijos, les robaron sus propiedades, tanto que hablan de la propiedad privada, estos que defienden a la dictadura y a los genocidas del 76. Una de las cosas que hicieron, además del exterminio en términos políticos, se quedaron con sus propiedades, tanto que defienden la propiedad privada, sepan que fueron ladrones además en ese sentido, y que bueno, han hecho todos los días se levantan a la mañana a ver cómo matar al peronismo, y el peronismo no va a morir, porque el peronismo fue una bisagra en este país, en la cual no se puede volver para atrás. En algún momento el pueblo entendió que puede tener una representación en función de sus intereses, puede haber una representación política, y que no solo de sus intereses en términos personales, sino en términos de pueblo, de identidad, de lo que somos como nación. Yo creo que claramente Perón nos espera en el futuro, y que claramente Perón es invencible. Perón, si nos ponemos a pensar, nos dejó hace décadas, físicamente. Pero fíjate vos, Darío, hoy en 2024 estamos hablando de Perón. La obra de Perón trasciende a Perón, no solo en su obra, en el sentido doctrinario, sino que todavía cuando en Lanús vamos a atendernos al principal hospital público, es un hospital público que hizo Perón, que se llama Evita, donde nació Diego Armando Maradona. Además. Digo, no es poca cosa, ¿no? Imagínate si el mejor jugador del mundo, pero no solo el mejor jugador de la historia del mundo, además no quiero entrar porque para mí no tiene comparación con Messi. Messi hoy es, digamos, sin lugar a dudas, mayor cantidad de balones de oro y demás, pero la dimensión de Diego como figura representativa del pueblo y de la posibilidad de tener voz frente a los poderosos y ponerse del lado más incómodo siempre de la historia, nació en Lanús, en el Hospital Evita. Todavía hoy siguen haciendo pibes y pibas en el Hospital Evita. Perón trasciende no solo por esos ladrillos que en algún momento supieron cerrar las puertas como para y tratar muchos de esos hospitales que creó Perón generar como taperas. Digo, está atravesado por nuestra historia, está atravesado por pensarnos en términos de industria nacional, de los convenios colectivos de trabajo. Hablabas de la universidad pública. Es Juan Domingo Perón, en el 47-22, cuando determina y le quita todo el tipo de arancel a la universidad pública. ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Perón? Si la discusión hoy de Javier Milei es una discusión contra Juan Domingo Perón. Digo, no es contra Juan Domingo Perón en el pueblo peronista que encuentra en la movilidad social ascendente en sus universidades públicas y gratuitas. ¿Cómo no va a trascender y cómo no va a ser Perón el futuro? Claramente es el futuro, es pasado, presente y futuro.
Germán, hay una cosa que también preguntamos en el programa y que tiene que ver con algo que dice el Papa Francisco, ¿no? Nuestro Santo Padre, una de las cosas que él dice es esto de que nadie se salva solo. Teniendo en cuenta que estamos en un gobierno que no pareciera, sino que desde las grandes esferas promueve todo el tiempo esto del sálvese quien pueda. Pues es que hay una cosa que vos decías con respecto a la formación de los liberales, y los liberales, pensando, yo a los medios masivos le digo los medios de confusión masiva, ¿no? O los medios de incomunicación masiva. Pero más allá de eso, ellos están todo el tiempo formando tipos liberales, ¿no? Porque desde las novelas, desde los programas de televisión, de donde miré, todo es esto, es el sálvese quien pueda, ¿no? Desde los distintos canales que tienen ellos de noticias, si se quiere, de los distintos programas, incluso de entretenimiento, los programas de cable, ¿no? Si uno los mira, incluso desde los mensajes de las películas, ¿no? En su mayoría tienen que ver con esto, ¿no? Y yo creo que hay que formarnos y yo creo que hay que volver a Perón de cara al futuro y creo que hay que pensarnos desde la práctica política, repensarnos desde la práctica política. Hay compañeros que siguen pensando o que piensan la política desde un lugar que para mí es muy lejano. Por más que hoy se paren dentro del peronismo y digan yo soy peronista, a mí más que alguien venga y se identifique como peronista, a mí me identifica o va a poder identificar a ese compañero su práctica política. Yo digo esto porque el peronismo no es nunca sectario y nunca es excluyente. El peronismo siempre abraza y conduce, digamos, en función de un proyecto nacional. En el peronismo no existen los sectores privilegiados y los sectores menos privilegiados. Digamos, para el peronismo es un movimiento de masas. Si queremos trabajar y armar una minoría concentrada, digamos, para poder gobernar, le estamos pifiando con respecto al peronismo. El peronismo es un movimiento de masas. ¿Y qué significa esto? Implica de que es un movimiento de brazos abiertos, no es sectario ni excluyente. A mí me preocupa con respecto a la formación política y volver a Perón, por eso es volver al Perón filosófico, es volver al Perón, revisar cómo Perón fue construyendo ese movimiento de masas. Porque digo, cuando Perón desde la Dirección de Trabajo y Previsión Social no se puso a analizar si ese sindicato era trosco, si el otro era socialista, si el otro, mejor dicho, anarquista, socialista, comunista, o si era de fuera, o si era... Digo, Perón estableció un común denominador que son los derechos del trabajador desde primero, antes de promulgar el después que el gobierno del 47. Lo que hace Perón es desde la práctica política. Desde la práctica política abrió los brazos a ese sujeto trabajador y le permitió el acceso a derechos. Y en este sentido nosotros tenemos que construir una mayoría nuevamente, volviendo a abrir los brazos con cada uno de nuestros ciudadanos y decirle, este proyecto de hambre que es Javier Milei, este proyecto de entrega que es Javier Milei, nosotros tenemos claro que el enemigo es ni siquiera Javier Milei, es las corporaciones que representa Javier Milei cuando gobierna. ¿Dónde van dirigidas las ganancias, digamos, de este proceso político? ¿Hacia quiénes pocos van dirigiendo? Digo, nosotros tenemos que concentrarnos en que el enemigo claramente es el modelo que ni siquiera es de los liberales en la Argentina. Yo creo que a nivel internacional se está dando el gobierno de las corporaciones y hoy tenemos que empezar a discutir eso y formarnos comunicacionalmente para dar el debate ideológico con los liberales por un lado, pero dar la batalla comunicacional con estas corporaciones que crean sentido permanentemente sobre cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Me parece que
la mayor formación hoy es una batalla distinta. Me parece como que hay que dar una batalla desde el campo de las ideas, pero fundamentalmente hay que dar un debate digamos, muy fuerte hacia adentro del peronismo de cómo resistir y cómo doblegar, digamos, a estos mensajeros a partir de las corporaciones, a partir del uso de las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que volver a pensarnos como modelo de país. Y poder pensarnos como modelo de país es permitirnos dar el debate ideológico, que aparte carece absolutamente de debate ideológico. En estos días los estuve escuchando algunos reportajes con respecto a quienes Javier Milei entiende dentro del anarcocapitalismo como sus ideólogos y demás, y lo destrozan. Digo, no hace falta ni siquiera, hay que ir a Google, hay que ir a cualquier lugar y buscar qué piensan los liberales del mundo, los que pregonan el anarcocapitalismo, qué piensan de lo que está haciendo Javier Milei. Y ni siquiera es un debate ideológico, porque Javier Milei es un fantoche que inventó títulos, que dijo que en la Ditela, y el otro día la Universidad Ditela salió a desmentir que el tipo tiene una maestría ahí. Es un tipo que el otro día en el discurso ante las Naciones Unidas, lo único que le dio su asistente, el Caputito, el chiquito, el Caputito, porque están los Caputos y están los Caputitos. El Caputito le dio el guión de una serie. O sea, es una vergüenza. O sea, intelectualmente tiene plagios, sus libros son casi todos una mentira, un conjunto, digamos, de mentiras. Bueno, el debate ideológico hay que darlo, pero yo creo que hay que prepararnos también hacia un debate ideológico hacia adentro, que es el más profundo. Hoy hay compañeros que están a los codazos, cuando el enemigo es Javier Milei. Hoy yo y no cabe el nombre, porque la verdad es ahondar, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando hoy por hoy. Es inconcebible que el gobernador de la provincia de Buenos Aires reciba por parte de compañeros que tienen responsabilidades institucionales dentro del partido justicialista, salgan a plantear al gobernador y salgan a generar un acto donde los nuevos cánticos que putean, parece ser que los nuevos cánticos sí son los nuevos cánticos que permiten putear al referente hoy por hoy que votó la gente, que votó el pueblo, que votó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero me preocupa más la formación política, la práctica política como evidencia de esa formación política. Vos podés leer 40 libros y después hay que ver qué es lo que haces con esos 40 libros. Vos podés saber un montón sobre la doctrina peronista. Quiero saber qué haces cuando te parás frente a la realidad. Si situamos al enemigo y a gente propiamente de las corporaciones económicas mundiales, el agente, digamos, de la oligarquía nacional, que está más ensalzada que nunca con este gobierno, y nos dedicamos a cuestionar a los compañeros en función, es como si yo me pusiera a cuestionar a Julián Álvarez. Julián es un compañero que fue intendente en función de la unidad. Yo quizás tenga hoy por hoy una mirada distinta desde muchos lugares, y quizás cuando tenga la oportunidad de juntarme con nuestro compañero intendente se lo podré plantear. Pero yo lo que quiero es que el gobierno peronista de Lanús sea claramente un gobierno de éxito, un gobierno para la gente. Germán, en este sentido creo que la unidad hay que forjarla con la práctica política. Sí, justamente sobre ese tema te iba a preguntar, pero antes, respecto a lo que decías, hay una cosa que dice Evita, lo dice en Historia del Peronismo, para aquellos que quieran buscarlo. Evita dice, que son esas son las transcripciones de los discursos de Evita en la Escuela Superior Peronista, ¿no? En un momento, Evita dice que la revolución justicialista empieza no cuando el general asume la Secretaría de Trabajo, sino empieza cuando Perón da el primer abrazo a un trabajador. Esto es lo que dice Evita. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta también que estamos en octubre, y que nos acercamos a el 17 de octubre precisamente, me gustaría Evita decía que, otra cosa que dice Evita, lo dice también, está en ese libro, que hubo grandes pueblos
pero esos grandes pueblos necesitaban siempre de un conductor, ¿no? Le había faltado un conductor. Y que hubo grandes conductores y que a su vez esos conductores no podían encontrarse con un pueblo como el que ese conductor necesitaba. Sin embargo, el 17 de octubre se viste de oro, dice Evita, ¿pero por qué? Porque precisamente se encuentra el pueblo y se encuentra con su conductor. Aquel caudillo se transforma en conductor por amor a su pueblo y aquella masa, por amor a su conductor, se transforma en pueblo, ¿no? Y esto es, si se quiere, lo que dice el general Perón cuando habla de la unidad indestructible que se forja ese día. Más allá de que la revolución había empezado el 4 de junio de 1943, ¿no? Y en este sentido, hay una cosa que dice Francisco, ¿no? Y me gustaría, en este sentido, cuando hablaba de la unidad, Francisco dice que la unidad debe estar por encima del conflicto. ¿Estás de acuerdo con esto, Fernando? Sí, claramente, por eso te digo, recién citaba el tema, mira, a mí me preguntaban, yo participo dentro de la mesa de Lanús con Axel, que claramente lo que estamos es pensando en el fortalecimiento de cara al 2025 en la provincia de Buenos Aires, y también de poder pensar con un conjunto de compañeras y compañeros, muchos de ellos con representación del voto genuino, como muchos intendentes del conurbano, y que pensamos en fortalecer la imagen de Axel, no por la persona en sí de Axel, sino lo que representa hoy el modelo de la provincia de Buenos Aires como contracara de lo nacional. Me preguntaban, y digo, cabe destacar, si participar en la mesa de Lanús con Axel significa entrar en una interna. Yo creo que en una interna, por ejemplo, con Julián y su alineación política con Máximo Kirchner, junto con Mayra Mendoza, cuestionando al gobernador en público, desentendiéndose de que somos parte todos de un proceso político, que tenemos un enemigo gigante enfrente. Yo creo que debemos salvar eso entre compañeros y compañeras, charlarlo, poder dialogarlo y poder salir adelante. Yo creo que es algo que uno está esperando del actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, y creo que no es que lo está esperando uno como militante, lo está esperando cualquier compañero que realmente no entiende cómo se puede estar siendo en alguna medida, a mi entender, y al de muchos compañeros, funcional a este monstruo que tenemos enfrente como Javier Milei. Pareciera que se le pega más desde adentro al gobernador, desde el propio peronismo, que lo que le pega a este monstruo, que está encargado de destruir el país, que ni siquiera le está pegando a nadie, porque lo que quiere es destrozar todo. Entonces, frente a esto, yo creo que claramente, esto hay que hablarlo y decirlo con nombre y apellido, no por esto uno puede pensar que la unidad no es necesaria. Creo que la unidad es el punto de partida para poder pensarnos. Acá no sobra nadie y justamente debemos darnos un debate que quizás en algún momento se pueda dar entre todos los sectores. Creo que también de una u otra manera es algo que, por ejemplo, Cristina lo sobrevuela, porque Cristina no la escucho en esa sintonía. Creo que en ese sentido Cristina, como conductora política que es, sobrevuela esa situación. Sobrevuela, creo que pone la unidad, esto mismo que estás diciendo vos, lo pone por encima del conflicto. Y me parece que en ese sentido acierta claramente en una mirada peronista. Yo lo que aspiro es básicamente que podamos comportarnos de una manera que dé cuenta de esa unidad peronista. Nosotros lo hacemos. Yo te vuelvo a repetir, trabajamos junto a agrupaciones, a compañeros como la Eva Perón, que conduce el compañero Berrueco, Ezequiel Berrueco en Lanús, como
como lo hacemos con sectores como la 4 de junio, la agrupación 4 de junio que conduce Hernán Lacota, el espacio que está Domingo Greenberg, hay compañeros de distintos sindicatos, hay compañeros de distintas organizaciones sociales que hoy estamos trabajando para fortalecer la imagen del gobernador, y esto no implica en absoluto ir a contramarcha de ponernos, digamos, no es una política ni anti-Cámpora, ni anti-Máximo, ni anti-Julián, ni anti-nada, todo lo contrario. Nosotros creemos claramente que el camino tiene que ser la unidad en el trabajo, y que nuestras contradicciones, nuestros trapitos, los tenemos que limpiar en casa, que creo que es la cuestión partidaria, y la disciplina partidaria debería ordenar esa cuestión. Creo que eso no está pasando y a uno lo pone realmente mal, porque hoy por hoy no es un tema que esté en la agenda del ciudadana a pie, del compañero o la compañera militante. Hoy la realidad que nos abruma son facturas gigantescas que rompen cualquier economía, son precios en una escalada mientras te dicen que baja la inflación. La verdad que en los supermercados yo no veo bajar precios, no veo bajar. Si hay una baja de inflación es porque la gente cada día consume menos, y cuando consume menos te estoy hablando de comida, te estoy hablando de vestimenta para sus hijos y sus hijas, te estoy hablando de la posibilidad de un divertimento, de poder mínimamente salir a dar una vuelta y a pasear con... Digo, la gente hoy por hoy está abrumada por necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿cómo la unidad no tiene que premiar sobre el conflicto, Darío? La unidad claramente, el horizonte tiene que ser claramente el de la unidad frente a un enemigo que es gigantesco. Yo lo que aspiro es que realmente, y creo que en ese sentido lo traigo a colación porque es una preocupación dentro del campo de la militancia. La verdad que es un parteaguas que no debería estar dado por el nombre y los personalismos, sino debería estar dado por los proyectos y la capacidad creativa para salir de esta situación y poder transformarle la realidad a cada uno y cada una de los bonaerenses y de los argentinos. A mí me parece como que, siguiendo esta línea, creo que la unidad de concepción hace a la unidad de acción. Si nosotros no nos concebimos como parte de un colectivo, parte de un movimiento, como parte de un partido, como parte, como lo quieras leer, yo creo que si no nos concebimos como parte en común de algo y poder solucionar, no podemos después accionar frente a ese terrible monstruo. Me parece que el gran desafío nuestro hoy por hoy, puertas adentro, es volver a pensarnos en términos de frente, donde no haya una agrupación con una vanguardia iluminada y que pueda existir el conjunto del aporte del conjunto de los compañeros. Nosotros venimos viviendo un proceso endogámico y venimos viviendo un proceso de concentración del poder en determinados sectores que sinceramente los resultados no terminaron siendo buenos. Esto hay que decirlo. Germán, ¿te parece? Vamos a una pausa y regresamos, pero antes te dejo planteada una pregunta que siempre revisamos en este programa. Una cosa que dice Leopoldo Marechal, él decía que el peronismo es como el otoño, aún envuelto en hojas secas, viene cargado de semillas. Pero cuando regresamos, me decís lo que te pensás. ¿Te parece? Bueno, un gusto.
Y continuamos con Doctrina y Realidad y seguimos con el compañero Germán Tegui. Él es del Frente de Trabajadores Peronistas de Lanús, es el responsable. Y el tema, o mejor dicho, la pregunta que había quedado planteada es con respecto a lo que decía Marechal, ¿no? Algunos dicen que Marechal incluso fue superior a Borges, nada más que el sistema de aquel momento, el régimen de aquel momento necesitaba que obviamente se ha mostrado Borges como mejor que Marechal, pero bueno, hay infinidades de cuestiones que demuestran lo grande que fue Leopoldo Marechal, ¿no? Pero más allá de eso, él dice, además, que tiene que ver con que esto de que Leopoldo Marechal era peronista, ¿no? Pero él decía que el peronismo es como el otoño, aún envuelto en hojas secas, viene cargado de semillas. ¿Qué opinás con respecto a esto, Germán? Sí, aparte es una frase extraordinaria porque el peronismo, si algo hace desde la práctica solidaria, cuando tiende sus brazos en términos solidarios, desde nuestro escudo, que claramente es el tender una mano a aquel que está en desventaja, que esté un poco más abajo que uno, es un poco la simbología propia del peronismo. El peronismo es siembra permanente. Nosotros no somos, nunca en el horizonte peronista está la destrucción, la destrucción como, ni el odio como una cuestión de horizonte, todo lo contrario. El peronismo tiende puentes, el peronismo construye, el peronismo sueña con un proyecto donde no solo está el peronista, sino no hay nada mejor, lo dijo el general en su retorno, cuando decía que no hay nada mejor para un peronista que otro peronista, bueno, no hay nada mejor cuando vino a marcar esa unidad nacional, no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Y ahora en esta fecha que se nos acerca el 17 de octubre, un poco me quedé con respecto a lo que veníamos hablando. Creo que en algún momento cuando hice algún programa que salía por TDA, elegimos el nombre del subsuelo de la patria. El subsuelo de la patria, que es el subsuelo de la patria sublevado en ese 17 de octubre. El subsuelo de la patria y la relación construida, como bien vos decías, que Perón empieza a ejercer el poder realmente en el primer abrazo hacia los trabajadores. Y creo que nosotros como Frente de Trabajadores Peronistas tenemos como horizonte y como filosofía centrar al trabajador y centrarnos como trabajadores y volver a abrazarnos. En este sentido creo que hace falta poder sentar prácticas políticas, salir de las lógicas sectarias y excluyentes. Creo que es necesario nutrirnos de fe y de esperanza en esa dirección, en la dirección de conformar, en la visión frentista, para poder consensuar un proyecto político, para poder cargarlo de épica nuevamente y poder llenar de amor y esperanza de cara al futuro. Este 17 de octubre, que va a ser un 17 de octubre de resistencia a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, básicamente creo que lo que uno aspira como peronista y como integrante del Frente de Trabajadores Peronistas es que los trabajadores vuelvan a ser un sujeto de acción política para toda la dirigencia y particularmente para la dirigencia del peronismo. No podemos darnos lujos de discutir contradicciones secundarias y ponerlas en la agenda de la gente como si fuera la contradicción primaria. Creo que es el momento clave como para poder repensarnos todos los años en la necesidad de volver a tener ese carácter instituyente frente a la sociedad y que el cambio real está en marcha y que viene de la mano de Perón, que no solo que vuelve, sino que es pasado, que es presente y que es futuro. En cada una de las compañeras y compañeros que pensamos
desde la doctrina y que pensamos y tratamos de construir desde la doctrina la militancia como proyecto de futuro. Hay una cosa que en lo anterior, quizás no lo dije, pero una cuestión, digamos, que me apareció cuando digamos, estabas hablando vos, con respecto al Día de la Lealtad, ¿no? Es no solo una cosa que dice Perón, es que él es leal a su pueblo, pero a su vez su pueblo le es leal a él. Quiere decir que él elige a ese pueblo, pero ese pueblo después por esa razón también lo termina eligiendo a él, ¿no? Porque él podía haber elegido, bien está la reunión que él tiene con Braden, ¿no? Y bien está esa reunión donde él podría haber elegido otra cosa. Y elige al pueblo, ¿no? En este sentido, con respecto a la lealtad, me gustaría unas palabras tuyas, ¿no? La lealtad no es con Perón, ¿no? No, yo creo que cuando uno dice Perón tiene que tener en claro de que de la dimensión de lo que está poniendo en juego cuando nombra la palabra y el nombre del general Juan Domingo Perón, está poniendo también de manifiesto una lealtad una lealtad hacia poder seguir, es una lealtad entre nosotros mismos de poder seguir pensándonos como en términos soberanos, en términos independientes y en términos justos. Es una lealtad que debemos renovar todos los días, es una construcción que no es algo dado, que hay que practicarlo, que todos debemos ser mejores mañana. Todos tenemos algo para mejorar y creo que la mayor lealtad siempre es hacia el pueblo. No solo Perón lo entiende de esa forma, sino todos aquellos que nos entendemos doctrinario, creo que ese es el sentido. Por eso también creo que la mayor lealtad que podemos tener hacia nuestro pueblo es que nuestras preocupaciones y nuestra agenda política se centren en poder, en esta instancia de resistencia, a combatir a los enemigos del pueblo. Yo creo que todos como peronistas nos debemos esa lealtad, la lealtad al pueblo, al que está sufriendo hoy todos los embates de este gobierno de hambre de Javier Milei, de este gobierno apátrida de Javier Milei. Yo creo que la mayor lealtad tiene que ser hacia los trabajadores, tiene que ser hacia nuestro pueblo. Vos sabés que hay una cosa que me viene a la mente también mientras hablábamos, es aquello que dice el general, justamente ese 17 de octubre, él dice, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, dice, ¿no? Pero a su vez, una pregunta que venimos realizando a la mayoría, o mejor, casi todos los compañeros que han pasado por este programa, de distintas, si se quiere, sectores del peronismo, de distintos, sí, pero todos, digamos, pensando en un mismo punto, ¿no? Te voy a hacer imaginar, Germán, en una situación imaginaria donde el general Perón le pedía permiso a nuestro padre, a Dios, y Dios le dice, bueno, tenés una posibilidad de volver a la Argentina, bajar y ver la realidad que está, ¿no? ¿Qué es lo que crees lo primero que haría, o lo que vería, o lo que diría el general Perón? En este sentido hubo varios compañeros que han dicho distintas cosas. Hubo alguno que dijo que, bueno, lo primero que haría el general Perón es mirar a la China de hoy y admiraría eso, ¿no? Hubo otro compañero que dijo, bueno, lo primero que haría el general Perón es retarnos a todos, ¿no? Y hubo alguna compañera también en el programa que ha dicho que el general Perón, si, digamos, haría algo, es precisamente escuchar lo que dice Francisco hoy, ¿no? Y que él estaría muy de acuerdo con eso. Y también hubo un compañero que dice
simplemente el general Perón se pondría a hacer peronismo. Y en esto de hacer peronismo hay una cosa que cuando digo esto, recuerdo siempre aquello que cuando el general Perón se va a Paraguay, que él elige el tiempo y no la sangre, aquel 1955 nefasto, ¿no? Él se va a Paraguay y resulta que cuenta la anécdota o cuenta la historia que el presidente de ese momento necesitaba mandarle al presidente de facto, ¿no? Necesitaba que Perón firme algunos papeles, ¿no? Como expresidente. Entonces lo empiezan a buscar al general Perón y no lo encuentran, lo buscan, no lo encuentran. Finalmente el general Perón estaba en el fondo del barco, en la parte de atrás. ¿Qué estaba haciendo el general Perón? Estaba con 2 empleados, 2 trabajadores, si se quiere, del barco, cebando mate. Entonces, los que lo encuentran le dicen, general, ¿qué está haciendo? Y el general le dice, estoy preparando el retorno. Me gustaría tu mirada, Germán. Sí, mira, es bastante compleja la pregunta. Uno podría pensar más que nada qué es lo que uno desea. Pero yo creo que Perón nos hubiera sorprendido. Si vos me decís exactamente de qué manera, no te sé decir. No me cabe la menor duda que Perón frente a esta realidad tendría absolutamente claro el escenario de dónde está situado el enemigo. Creo que Perón tendría una lectura acabada de cuáles son las contradicciones primarias y cuáles son las contradicciones secundarias. Creo que Perón pondría por delante al pueblo que a los intereses de un sector. Creo que en función de todo eso, Perón haría y nos sorprendería. No sé si retándonos, pero indudablemente lo haría en principio persuadiéndonos. Yo creo que Perón, como conductor político, como militar que conocía el mando claramente, elegía para su ejercicio de la política la persuasión. Y me parece que lo que haría Perón es una gran clase de inteligencia política para toda nuestra dirigencia, incluido quien te habla, incluido cualquier gaucho, cualquier china sobre la pampa. Yo creo que Perón, una vez más, nos educaría en términos políticos. No me cabe la menor duda que realmente haría lo que hay que hacer. Perón, en ese sentido, por eso cuando uno habla de Perón, habla del filósofo, habla del estratega, habla del constructor, y creo que Perón nos sorprendería una vez más educándonos políticamente. Germán, para ir cerrando, me gustaría unas palabras tuyas con respecto a aquellos jóvenes que hoy se suman al peronismo. Y si se quiere, unas palabras tuyas, una reflexión tuya a aquellos que están mirando este programa, ¿no? Podría ser 2 respuestas de una, si querés. No solo en este momento donde no solo sectores juveniles, sino sectores no tan jóvenes, ya adultos, que se encontraron indefensos frente a un sistema democrático que no les da respuesta en términos de movilidad social ascendente, que no les dio, con una política que muchas veces está fuera de los intereses de la gente. Es decirles a cada uno de ellos que en la doctrina peronista vamos a encontrar la posibilidad de tener una comunidad organizada donde todos y todas estemos dentro de esa comunidad, y que el único movimiento nacional que ha pensado en este sentido, que ha pensado en transformarle la realidad
a cada uno y a cada una de nosotros, generando una movilidad social ascendente en la historia de este país, en la historia política democrática de este país, ha sido el Movimiento Nacional Justicialista. Y que los invito a poder no solo estudiar la experiencia del peronismo, sino de practicarla. Cuando nosotros el domingo hicimos una actividad con el Frente de Trabajadores Peronistas en Villa Esperanza, vinieron algunos músicos que quizás, por ejemplo, no estrictamente tienen militancia política ni nada. Vinieron algunos colaboradores que quizás no vienen estrictamente del mundo de la militancia política. Y algo que para uno es natural y está como naturalizado, acá mi saludo a Marcela Ríos, a sus hermanas y hermanos que son parte de ese dispositivo, a Martín Félix, a Nahuel Fernández, al Pipi Bertoa, que aporta siempre con un grado de generosidad enorme a cada uno y cada una de los compañeros y compañeras, a mi compañera Paula, que estuvo acompañándome y siempre está poniéndome el hombro en esta nueva tarea de construir el frente, es que vengan y que practiquen el peronismo. Mientras en la discusión de los partidos políticos a modo radical cada uno mide a ver cuánto más sabe y cuánto no, terminan siempre esas lógicas a los codazos. En la lógica del movimiento, del territorio y del peronismo en acción, lo que se va a desplegar es básicamente abrazos y brazos solidarios entre cada uno de nosotros, con los que más tienen y con los que menos tenemos, con los que más tenemos y con los que menos tienen. Que practiquen el peronismo y que tengan, hice así porque maté una araña que se me venía encima, y no sé si me la mandó Milei o me la mandó alguno de los compañeros que no terminan de entender al peronismo por más años que tengan. Creo que el mensaje sería ese, que practiquemos la solidaridad, que construyamos juntos la justicia social, que solo el pueblo salvará al pueblo. Y bueno, a tu audiencia, primero felicitarte, porque tus programas siempre son enriquecedores con todos los compañeros, no va a ser este el caso, de este programa, pero siempre escucharte a vos charlar con las compañeras y compañeros que invitás es un gusto. Agradezco tu amistad, agradezco tu profesionalismo también, y bueno, invitarlos a todos para que este 17 de octubre nos podamos repensar en términos peronistas, desde la práctica política, desde el corazón y desde el alma. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Desde ya, bueno, tenemos una amistad de años, no es desde hoy, así que nos conocemos hace mucho tiempo. Siempre tuvimos muy buena relación, así que siempre pensamos igual, así que no es hoy la excepción. Unidad de Concepción, Darío, Unidad de Concepción. Y bueno, te quería decir gracias por estar en este programa. Me gustaría más adelante hagamos otro programa, me cuentes un poquito más y profundicemos más sobre lo que haces con respecto al Frente de Trabajadores Peronistas de Lanús. Y también me gustaría, en este caso, saludar, digamos, una persona que no le gusta mucho que hable de ella, que es Claudia Avanzo, que es la productora de nuestro programa. Y, un saludo también para Claudia, un saludo y un agradecimiento para ella. Y también hace mientras hacemos la nota, algunos apuntes tira como para ayuda a memoria también, Claudia. Así que, y por el trabajo que ella lleva, ¿no? Editando, produciendo este programa, que son a veces muchas horas. Pero ella siempre dice, es cuestión de militancia. Claudia también, como cada uno de nosotros, es una gran militante, y ella también hace que este programa esté saliendo al aire y que lo puedan compartir distintos compañeros y que se escuchen las voces de la mayoría del peronismo, se puede decir, ¿no? Que es la idea de este programa, que todos tengan voces, que todos puedan decir lo que piensan,
tanto desde, si se quiere, un funcionario a, si se quiere, un compañero en un barrio, ¿no? Digamos, la idea de este programa es que todos tengan voces. Y otra cosa que pensaba, ¿no? Es que hoy la doctrina justicialista es, esto lo digo yo, es para mí la doctrina universal de los pueblos, ¿no? Es una cosa que en algún momento dice el general Perón, lo dice de una manera diferente, él dice, es una doctrina que bien podría ayudar a cualquier pueblo que quiera ser libre, dice el general Perón, ¿no? Y pensaba también que nuestra doctrina es una doctrina que sale de nuestro pueblo, por eso puede dar respuestas hoy en el presente, bien lo exponemos en cada programa y lo dice cada compañero. Y otra cosa que me parece, que hay otra cosa que no se habla mucho, pero que el peronismo, o si se quiere el justicialismo, porque hay compañeros que dicen que no hay que hablar más de peronismo y que hay que empezar a hablar de justicialismo, ¿no? Para mí, hablar de justicialismo, hablar de peronismo o hablar de argentinos, yo creo que es lo mismo, es aquello que dice el general Perón cuando regresa a la Argentina después de los 18 años. El general Perón hace una síntesis de lo que es el modelo argentino para el proyecto nacional y dice, para un argentino no debe haber, para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, superando aquello de que para un peronista no debe haber otro peronista. Un Perón que había venido, si se quiere, descarnado, un león herbívoro, como él mismo lo decía, un Perón que fue capaz, algo que decíamos allá, si se quieren, los principios de otro programa que yo hacía antes, y que ese Perón que vio, por el otro día estaba mirando, esto es una cosa que voy a contar, estaba mirando Sinfonía del Sentimiento, y no hay una cosa que me genere tanto dolor, que es precisamente cuando Sinfonía del Sentimiento entra a mostrar lo que fue el 55, ¿no? Y sobre todo cuando hay ciertos gorilas saltando arriba de un digamos, cartel gigante que hay de Perón y Evita, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Teniendo en cuenta que el lugar donde el general Perón vivía es demolido, ¿no? Por los fusiladores, hay un general Perón que vuelve, que regresa, si se quiere, diferente. Hay un general Perón que regresa con mucha más experiencia, obviamente con su misma, si se quiere, sabiduría, con su mismo conocimiento y su misma esencia, él no la cambió, pero hay un Perón que es capaz de, al mismo tipo con el cual, en el caso de Balbín, él lo mete preso, y Balbín también es opositor al general Perón en ese momento. En esta época, los dos son capaces de darse un abrazo, ¿no? Y qué bien le daría hoy a la Argentina esto, ¿no? Si se entendiera esto, si esto se comprendiera, ¿no? Si esto pudiera ser comprendido. En aquel momento, si uno juntaba estos dos partidos o estos dos movimientos, hubiera sido el 80% de los votos de aquel momento. No se da y termina el general Perón, obviamente sacando, pero para hoy es un número, digamos, no ha sido superado esto, 63% casi de los votos, ¿no? Pero dejar esto, ¿no? Mirar este Perón que vuelve sin tener rencor, todo lo contrario, extiende una mano, ¿no? Y que dice esto, que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Simplemente esto. Gracias, Germán, por haber estado en este programa. Muchas gracias a vos, y como cierre, simplemente abracémonos y abracémonos realmente con ganas y fuerte, porque el enemigo es grande, no es un momento más, es un momento que puede transformarse en un momento bisagra si no nos despertamos y nos damos cuenta que solo el pueblo salvará al pueblo, más unidos que nunca, unidos o dominados. Hoy más que nunca es la consigna, y bueno, nuevamente muchas gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, ha pasado por este programa Germán Peretegui, nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí.
Un abrazo grande para todos y todas. Nos vemos. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up.